Julio César, un hombre que lo logró todo dentro de la República Romana, pero que murió asesinado por un grupo de senadores entre los que se encontraban algunos de sus colaboradores más próximos. Un hombre cuyo nombre, César, a partir de él, es título de poder. Para hablarnos de este gran protagonista de la historia, contamos con Javier Cabrero Piquero, que es profesor de Historia Antigua en la UNED. Javier, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Gracias. Bueno, Julio César nació y murió en el siglo I a.C., hace más de 2000 años. Y su nombre sigue siendo sinónimo de poder. ¿Por qué? ¿Quién era este hombre? ¿Venía ya de una familia poderosa? ¿Cuáles eran sus orígenes? Bueno, César es un personaje conocido y complicado a la vez. En efecto, César vivió en la primera mitad del siglo I. Nació en Roma en torno al año 100 y pertenecía a una de las ramas de la gens Julia, de la familia Julia, que tenían a gala decirse descendientes de Eneas. Pero era una familia muy empobrecida. Buscó la solución de su falta de pecunio en una alianza matrimonial con Cayo Mario. Una tía de Julio César se casó con el joven Mario, que estaba destinado a ocupar papeles de relevancia en Roma. La carencia de recursos económicos hizo que César, en un principio, no estuviera destinado a la carrera política. Se requería para el ejercicio de la política una considerable fortuna y él, en principio, su destino era que desempeñara un sacerdocio prestigioso. Su parentesco con Mario le va a poner en peligro cuando era joven, principalmente en la época de la dictadura del Sila, pues a punto estuvo de ser incluido por el dictador en las listas de proscripciones. Afortunadamente para César, la intervención de partidarios del propio Sila y de una vestal que le dijo a Sila que sería de malo augurio matar a un chaval tan joven, pues hizo que Sila no le incluyera en esas listas de proscripciones. Pero a pesar de ello, le dijo a todos los que habían abogado por salvar la vida a César, les dijo más o menos la siguiente frase: cuidados de ese joven mal ceñido, porque él será la ruina de la República. Javier, ¿cómo se desarrolló la carrera política y militar? Porque aunque estaba destinado al sacerdocio, como acabas de decir, finalmente terminó desarrollando una carrera militar, ¿no? Sí, en efecto. Tras la muerte de Sila, las cosas van a cambiar mucho. La obra que había puesto en marcha el dictador se fue desmoronando y César comenzó a adquirir cierta popularidad por el hecho de haber sido pariente de Cayo Mario, el líder de los populares. Ello le decidió dar comienzo a la carrera política. Como hemos dicho, él, a pesar de la falta de recursos, él lo que va a hacer es que siempre va a buscar a un compañero adinerado que pudiera pagar esa carrera electoral y que sobre todo pudiera pagar los costes que suponía el ejercicio de un encargo público, sobre todo la edilidad, que requería un cuantioso desembolso. Esta alianza va a hacer que la persona adinerada escogida ponga la parte económica y César lo que va a poner es la parte de prestigio familiar, ayudando a ambos a salir elegidos. Va a iniciar su carrera en torno a los años 70 como tribuno militar, una vez que había acabado ese periodo de aprendizaje que hacían todos los jóvenes patricios. Él va a desempeñar la cuestura en la Hispania Ulterior, va a ser su primer cargo de esa carrera política. Poco después, en el año 65, va a ser edil curul junto con Calpurnio Bíbulo, uno de esos personajes que van a costear económicamente a la propaganda de Julio César para llegar a ser elegido. Con Calpurnio Bíbulo va a acceder luego, años después, también al consulado. Es una época también en la que se va a rumorear la implicación de César en la conjura de Catilina, sobre todo en la primera de ellas, una conjura en la que afortunadamente para él supo desligarse a tiempo. César va a ser pretor en el año 62 y al año siguiente, ya en la calidad de propretor, ya ocupando un cargo de cierta importancia, va a regresar a España, de nuevo a la Ulterior, donde ya había estado unos años antes. Finalmente va a llegar al consulado en el año 59. Este es el momento en el que César ha llegado a la cumbre de la carrera política de todo romano. Ahora lo que va a necesitar César no es ya prosperar en la carrera política, sino adquirir fama, una fama de la que gozaban otros personajes como Pompeyo, con el que, juntamente con Craso, había firmado un acuerdo
de ayuda mutua, un acuerdo que era secreto y que es conocido por todos nosotros como el primer triunvirato. Para obtener fama, César lo que necesitaba era ganarse prestigio como militar. Necesitaba una guerra contra un enemigo conocido y temido a la vez por Roma, pero que en el fondo fuera un enemigo que no le planteara demasiadas dificultades. Para esto, César va a elegir a los galos. Los romanos aún recordaban cómo en el año 380 en Roma había sido saqueada por estos galos, pero en este momento de la historia, a mediados del siglo I, los galos ya no eran aquellos galos temibles, estaban muy divididos y además buena parte de ellos eran ya aliados de Roma. César lo que va a hacer es aprovechar los movimientos de poblaciones y las rencillas que existen entre los propios galos para hacerse asignar como procónsul. Una vez desempeñado el consulado, el siguiente paso era el proconsulado, el gobierno de una provincia, pues se va a hacer asignar como procónsul la Galia para poder intervenir en los asuntos de esta región. Va a declarar una guerra de esta manera a los galos de la Galia llamada Comata, porque el resto de la Galia era aliada de Roma. Es decir, aquellos galos que habitaban al oeste de Francia, en Bélgica, en Suiza y en los Países Bajos con la frontera del Rin. César eligió bien y en apenas 8 años, del 58 al 51, va a conquistar la Galia. Recordemos que a los romanos la conquista de Hispania les llevó casi 200 años, desde la expulsión de los cartagineses durante la Segunda Guerra Púnica hasta la finalización de las guerras cántabras por Augusto. César en estos momentos ya es un afamado militar, ya puede celebrar el triunfo en Roma y puede aspirar a un nuevo consulado, pero sus aliados, sobre todo Pompeyo, ya no se fían de él y va a intentar poner al Senado en su contra. Alea jacta est, la famosa frase que se dice que pronunció César al cruzar el Rubicón y que fue el comienzo de la guerra civil que provocó ese enfrentamiento suyo con el Senado, ¿fue en definitiva lo que le llevó al poder en Roma? Sí, bueno, esa frase es la frase tradicional, el alea jacta est, pero en realidad parece que lo que realmente dijo César es alea volum est, es decir, que rueden los dados, que ruede la suerte. Es más propio con un romano. El juego de dados estaba muy arraigado entre los romanos, sobre todo entre los militares. Ya no podemos controlar ese acto de la suerte, ya no lo podemos controlar, y es el destino el que se va a encargar de parar los dados en un número o en otro. Cuando César concluye la conquista de la Galia, su alianza con Pompeyo ya es muy débil. Craso, que servía de equilibrio a la relación que existía entre ambos, ya había muerto, y lo mismo había sucedido con Julia, la hija de César, casada con Pompeyo, y un matrimonio que sirvió para sellar la alianza entre ambos. Aquel pacto que firmaran en secreto Craso, Pompeyo y César estaba roto, y Pompeyo, aprovechándose de la enemistad que tenían algunos ciudadanos romanos, entre otros el propio Cicerón, va a crear en Roma un ambiente anticesariano. Incluso parte de las clases populares, que siempre habían sido fieles a César, parecen que le han abandonado. Así las cosas, César decidió cruzar el Rubicón, ese arroyuelo del que hablamos, y que en realidad no tenía ninguna importancia como río, simplemente marcaba el límite entre la Galia Cisalpina e Italia. Con ello va a simbolizar una declaración de guerra, y con este acto, con el cruce del Rubicón, se va a convertir en enemigo público. Sin embargo, entre los senadores y las masas populares siempre va a tener o va a continuar teniendo numerosos apoyos, y un acto que en realidad era un acto de traición a Roma acabó convirtiéndose en una guerra civil que, como todos sabemos, supuso la muerte de Pompeyo y de muchos de sus partidarios y que dejó a César como único dueño de Roma. César llevó a cabo en esta etapa una serie de reformas que trajeron un tiempo de prosperidad. Sin embargo, muchos senadores lo veían como un tirano que quería restaurar la monarquía. ¿Fue esa la causa por la que fue asesinado? ¿Cómo fue la conspiración y el asesinato de César? Sí, en parte fue la causa. Las reformas que va a llevar a cabo Julio César van a ser muy numerosas y de alguna de ellas todavía, fíjate, disfrutamos en la actualidad, como es el calendario, que con poquitas modificaciones sigue siendo el que él estableció. Podemos recordar que el mes de julio sigue estando dedicado en honor de Julio César. También hay algunos detalles de la Roma actual en las que ha pervivido el recuerdo de Julio César. Aquellos que hayan visitado Roma y hayan ido al Foro,
habrán podido ver que existe una pequeña construcción que de alguna manera protege unos restos de hormigón que en realidad eran parte de la pira funeraria de César. Sobre estos restos permanentemente hay un ramo de flores que algún romano anónimamente siempre va dejando allí. Bueno, es increíble, ¿no? Sí, allí está siempre. Yo siempre que he ido me he encontrado el ramo de flores, unas veces ya secas y otras veces recién puestas, pero allí está. César va a ser consciente, yo creo que, de las numerosas conspiraciones que se van a fraguar en su contra, pero su popularidad o su ego le van a impedir darles demasiada importancia. La trama que acabó finalmente con su vida ha sido largamente debatida, pero en ella hay un hecho que es incuestionable, y es que van a participar acérrimos enemigos y antiguos colaboradores de César descontentos por no haber recibido la recompensa que ellos creían merecer. Los conjurados siempre dijeron que la justificación de sus actos era acabar con la aspiración de César a convertirse en rey. Es cierto que César, a partir del 48, había acaparado numerosos cargos, numerosos poderes. Es cónsul en el 48, dictador en el 47, cónsul y dictador desde el 46, dictador perpetuo en el 44, y para sus enemigos el siguiente paso indudablemente era la coronación, era convertirse en rey. Por otra parte, tampoco era bien visto la relación de César con Cleopatra, a la que había traído desde Egipto y con la que tenía un hijo. Además, corrió el rumor de que pretendía trasladar la capital de Roma a Alejandría. A finales de febrero, los conspiradores están ya totalmente decididos. Las reuniones, que hasta ese momento habían sido secretas, comenzaron a no serlo tanto. Se decide el lugar en el que se va a cometer el asesinato. Se descarta la vía sacra, alguno de los puentes que habitualmente atravesaba César, los munera gladiatoria a los que solía acudir, para finalmente optar por una sesión del Senado. No está muy claro cuáles eran las pretensiones de los conspiradores y si realmente su finalidad era restaurar la República. Pero lo que nos podemos preguntar es qué república es la que ellos pretenden restaurar. ¿Esa república de la Edad de Oro de Roma y de las conquistas o la república del poder asfixiante de la aristocracia ejercido a través del Senado? Por otro lado, para los romanos de la época y sobre todo para hombres como Casio y Bruto, cabecillos de la conspiración, la restauración de la República lo que suponía era la recuperación de los privilegios de clase que la acción de políticos mal llamados populares había ido arrebatando poco a poco. Sea como fuere, en los idus de marzo del 44, un grupo de senadores, encabezados por Casio y Marco Bruto, asestó a César 23 puñaladas, de las que solamente una era realmente mortal, la que recibió en el pecho, tal y como nos informa Antistio, el médico de César. El lugar elegido fue la curia de Pompeyo, que formaba parte de ese complejo de Pompeyo que él había construido cuando levantó su teatro en Roma y que era cercano al campo de Marte. Los asustados senadores, que no habían participado en la conjura, huyeron. Marco Antonio se escondió en su casa pensando que él sería el siguiente en ser asesinado, y el cadáver de César permaneció tirado junto a la estatua de Pompeyo durante horas, hasta que unos sirvientes fueron a recogerlo y lo llevaron a casa. Ante los atónitos ojos de los romanos desfiló el cadáver de César por Roma, y estos, poco a poco, comenzaron a indignarse por el magnicidio. Los planes originales eran arrojar el cadáver de César al río, pero al no hacerlo, todo se les vino abajo y el asesinato de César no surtió los efectos deseados. Solo dio paso al estallido de una guerra civil en Roma. Para finalizar, destacar un hecho que es también hasta cierto punto importante, y es cómo César ha simbolizado el poder desde el momento de su asesinato. Los emperadores que van a instaurarse en Roma a partir de su muerte, a partir de Augusto, todos ellos van a llevar como título de poder el de César. Un título de poder que va a pasar a lo largo de la historia. Los Kaiser alemanes son César. Los zar rusos, la palabra zar procede de la palabra César. La palabra Shah, de los Shah de Persia, procede de la palabra César. Y los europeos siempre han reivindicado ese sacro imperio romano germánico y todos han intentado reivindicar la herencia del imperio, la herencia en definitiva de un personaje como Julio César.
Javier Cabrero Piquero, profesor de Historia Antigua en la UNED, muchísimas gracias por habérnoslo traído esta mañana a Sin Distancias. Buenos días.